Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de Influyentes aquí en CNN Chile. Vamos a partir este nuevo ciclo y este nuevo año con Paula Narváez, quien es la candidata presidencial del Partido Socialista. Bienvenida a Influyentes. Muchísimas gracias, Paula. Un verdadero gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Paula, quisiera partir preguntándole cómo fue que se decidió a tomar este desafío, pensando sobre todo que, si bien usted fue ministra de la presidenta Bachelet, conoce el poder desde adentro. Este es un país distinto, obviamente, un país post-estallido social, post-pandemia y además en un año electoral y con la redacción de una nueva constitución. O sea, un desafío mayor para un presidente o presidenta en tiempos, digamos, como esto. ¿Cómo fue que se decidió a esto y qué habilidades cree usted que son las más importantes para el próximo presidente o presidenta de Chile en este contexto? Bueno, el cómo yo me decidí en realidad tiene que ver con la fuerza de cómo surgió esta alternativa. Yo comparto con usted de que estamos viviendo un contexto muy, especialmente crítico, diría yo, especialmente difícil. No creo que gobernar sea fácil nunca, pero dadas todas estas características que usted misma señala y describe, efectivamente estamos en un punto de inflexión como país y por lo tanto se requiere de una voluntad y también de algunas competencias, yo creo, especiales. Surge mi decisión, porque no era algo que yo tuviera, digamos, planificado, ni menos me hubiese imaginado que iba a ocurrir. Estaba en Claro, otra estaba viviendo cosa. en Panamá y estaba en otra situación profesional. Sí, exactamente. En otro proyecto profesional, muy entusiasmada con eso y por lo tanto esto no estaba en mis posibilidades. Pero creo que la fuerza de las mujeres cuando escriben la carta de Nunca más sin nosotras, con una, yo creo, una suerte como de, bueno, rebeldía, he dicho, de coraje muy fuerte. Decir, bueno, en este panorama en el que estamos no es posible que nos planteemos Mm. proyectos políticos sin mujeres. De hecho, usted dijo que era también una rebelión contra el machismo del Partido Socialista, bien directamente. Sí, efectivamente, yo creo que los partidos políticos en general son una reproducción de la cultura machista bastante exacerbada, que se reproduce en los partidos muy fuertemente. La política en realidad todavía tiene una cultura machista muy fuerte. Pero bueno, eso y claramente que ahí se pidieran primarias abiertas, ciudadanas, era importante también porque creo que los partidos tienen que abrirse más a la ciudadanía, democratizarse más en ese Sí, sentido. sí. Y creo que eran dos peticiones para mí que me hacían mucho sentido, pero además porque Paula, si uno ha tenido una vida dedicada a la función pública, como ha sido mi caso, no necesariamente tan conocido a nivel nacional, pero sí en el trabajo en región, que para mí, en mi región, que fue muy importante durante 14 años, de una gran experiencia, y siempre ha estado ahí mi vocación, porque Mm, estar en un organismo internacional también tiene que ver con la vocación con lo público al final. claro. Entonces y te invitan desde tu país y yo lo quiero tanto a mi país y siento un compromiso que en realidad sentí que esto era un deber, que no podía decir que no. Paula, ¿y qué cree usted que es muy importante que un presidente o presidenta tenga como capacidades y destrezas ya adquiridas, digamos, porque va a haber muy poco tiempo para aprender en el camino con todos estos desafíos que estamos viendo? Bueno, yo creo que hay ciertas competencias que están dadas obviamente, por la experiencia en el sector público. Yo creo que conocer del aparato del Estado, conocer cómo funciona la administración pública es muy relevante. O sea, se requiere oficio, se requiere entender los procesos, en fin. Eso a veces no se considera mucho y sin embargo yo lo considero muy importante. Conocer el nivel subnacional y el nacional. No solamente haber estado desde un puesto de autoridad, sino que en el caso mío, es como complejo ser autorreferente, pero en el caso mío, el haber pasado por todas las etapas creo que entrega una seguridad y una solidez para enfrentar un desafío como este. Por otro lado, creo que hay competencias que le llaman competencias más blandas, y esas competencias blandas están dadas para ser capaz de entender y leer el Chile actual. ¿Y cómo lo lee usted? Estuvo para el estallido afuera, entonces ha tenido una mirada, digamos, más macro de esto. ¿Cómo leyó usted el estallido? Especialmente todo esto que se lo han preguntado muchas veces, pero tenemos que analizar esto que es los 30, no solo los 30 pesos, los 30 años, la crítica tan dura a los años de la concertación y al sector que usted representa. Yo creo que hay una acumulación de cosas de alguna manera se expresaron en el estallido social. Hay muchas frustraciones acumuladas y hay también un darse cuenta en ese estallido social de que esta frustración vivida quizá individualmente era una frustración colectiva.
Y la posibilidad de identificarse unos con otros en esa frustración fue muy potente para, de alguna manera, mostrar que se podía hacer un cambio. Yo creo que cuando una sociedad se mira entre ella y deja de lado un poco esta individualidad, de decir, mira, yo voy a seguir adelante sola, voy a sacar adelante las cosas porque de alguna manera esos son los mensajes que he recibido durante todos estos años, ¿no es cierto? Y eso no me resulta, ¿eso es un problema mío o es un problema de la sociedad? Pero Y- y- una pequeña sí. interrupción, Paula, pero el gobierno, digamos, el proyecto de la presidenta Bachelet en su segundo mandato sí recogía ese diagnóstico, ¿no? O Sí. sea, era como parte, de hecho, de lo que más se debatía, era que si la gente realmente estábamos un poco en una situación de mucha presión, de mucha exigencia para las personas en su día a día. Sin embargo, no se logró resolver esas frustraciones y viene después el estallido. ¿Por qué pasó eso? Porque primero mirándolo desde la sociedad, creo que hay algo de esta dinámica que yo le describo. Mirándola desde el proyecto político que se hace cargo, que es como el otro lado, ¿no es cierto? Aunque es bastante dialéctico, pero por hacer una separación más bien analítica, creo que efectivamente el gobierno de la presidenta Bachelet estaba muy bien inspirado y además no solo inspirado, sino que con un diagnóstico correcto de la realidad. Además yo estuve muy cerca de ella y reconozco su enorme vocación transformadora y su interés, su motivación real por cambiar las cosas. Pero bueno, gobernar es muy complicado y muchas circunstancias ahí ocurrieron que impidieron que todas esas transformaciones pudieran llegar a esa profundidad que hubiésemos querido, aun cuando se lograron cosas que yo creo que son importantes. Pero ¿por qué, digamos, el proyecto de la nueva mayoría, que eran transformaciones más profundas, no resultó? Y se deshizo, de hecho, esa coalición. Yo creo que hay causas también distintas, hay causas internas de la propia coalición, que hubo fricciones, hubo puntos de vista opuestos que impidieron de alguna manera esos cambios. Hubo obviamente un rol de la oposición de ese entonces, que tenía una mirada de país diferente, ¿no? Y que frente a cambios emblemáticos fueron más bien resistentes. Y teníamos una realidad institucional que todavía tenemos, que es una constitución que no promueve la posibilidad, por ejemplo, de garantizar derechos sociales, ¿no es cierto? Porque tiene establece unos quórum que son bastante elevados y que cuando queríamos llevar un cambio era difícil lograr esos quórum muchas veces. Y eso, además de esta fragilidad muchas veces de la propia coalición gobernante, bueno, La falta de fuerza, era finalmente. en algunos aspectos pudo haber sido. Creo yo que eso hay que mirarlo así. Todo el mundo se dio cuenta, yo creo, fue público y notorio, de las dificultades que tuvo el gobierno de la presidenta Bachelet para empujar. Porque recordemos además que había tanta resistencia en la opinión pública, podríamos decir así, poderosa, ¿no? Respecto de que había una hemorragia legislativa, de que tanto cambio no era posible, de que queríamos reformar todo. Entonces creo que era una dinámica de mucha resistencia al cambio. Y también, pues, por supuesto que es un tema que hoy día también es tema, tener una coalición desde la DC al PC, como fue la ex nueva mayoría, se vio como algo que era muy difícil de que llegara, digamos, a buen puerto. ¿Todavía va a mantenerse esa idea de que ambos no caben en una misma coalición, ambos partidos, como ellos mismos piensan por lo demás? Sí, pero ¿sabe qué? Yo ahí tengo algunas diferencias porque yo los vi actuar políticamente en el Congreso, tanto sectores de la democracia cristiana como sectores del Partido Comunista, con una enorme capacidad de diálogo y ponerse de acuerdo. Entonces yo trataría como no de reproducir estas ideas como categóricas, ¿no? Pero los mismos presidentes de partido han instalado digamos, esas Sí. ideas y esas declaraciones bien directas por eso de que yo no digo- quieren estar en el mismo lugar que donde esté el otro, digamos. Por eso mismo yo creo que hay una diferencia a veces entre lo que puede ser las dirigencias, las mesas de los partidos y la dinámica democrática en sí misma que ocurre en el Congreso. Sí. Que a veces es mucho más Que le ve posibilidad a amistoso. usted de que sea... Yo siempre veo posibilidad Sí. porque además creo que en este momento histórico en el que estamos, Paula, es absolutamente necesaria esa necesidad de ponerse de acuerdo. Una pregunta que usted seguro que la pensó, pero ahora como candidata es muy importante. ¿Usted cree que a la presidenta Bachelet le habría pasado el estallido social? Ay, pero es que eso es complejo de Es política, pero es contestar. alguna pregunta No, que pero no porque sea yo creo política que todos los ficción. expresidentes se lo han hecho. O sea, como me habría pasado a mí esto, y es una pregunta, digamos, que ha dado vuelta en el debate público. O sea, en el fondo, ¿usted cree que habría habido algo de ese tipo, algo como lo que pasó, algo tan impactante para todos como fue el estallido en ese Mire, gobierno? yo se lo voy a contestar de esta manera. Es posible que sí. Creo que se habría manejado diferente, pero me voy a ir un poquito antes. Yo creo que el gobierno actual es un gobierno desconectado de la gente en Ya. general, que no tiene una práctica de apertura a la sociedad civil. Esto va a sonar un poquito quizás largo de explicar, pero
En general, nosotros en los ministerios teníamos una práctica de diálogo social permanente. Cada ministerio tiene un referente de sociedad civil con quien tiene una relación periódica, discute los proyectos de ley, llegan las propuestas legislativas y hay una mesa de trabajo. Eso es algo habitual, por lo menos en mi experiencia y lo que vi de mis colegas de gabinete y lo que yo históricamente he conocido del sector público, también en mi experiencia subnacional. Si tú estás en el ámbito laboral, tienes que vincularte con el mundo sindical. ¿Y este gobierno de ahora es más elitista? Yo pienso que este es un gobierno que no tiene la práctica, no tiene el repertorio, por decirlo de alguna forma, para trabajar desde el Estado, desde el gobierno, con una práctica habitual de diálogo, de conversación con la sociedad civil. Más bien hay una separación y por lo tanto no se canalizan las demandas, las molestias, los enojos. Si nosotros también teníamos muchos problemas en términos de protestas, ¿no es cierto? Dificultades de negociación, mesas de negociación que se caían, pero eso forma parte de lo democrático de una sociedad. ¿Eso de alguna manera contiene Yo creo el que malestar? canaliza. Yo creo que canaliza el malestar, porque si tú abres la puerta a escuchar, si tú abres la puerta a entender, creo que eso va, en los actores razonables, sensatos, va generando una posibilidad de construir acuerdos. Y además creo que eso, además de eso, como un elemento que este gobierno también tiene, y que fueron las lamentables declaraciones de algunos ministros, claro. y eso que se dice hoy día rápido, pero tiene un profundo contenido simbólico y que denota una manera de entender la sociedad, de entender la relación entre la autoridad y las personas y también, creo yo, de tener una mirada de división del país, de unos y otros. Y yo creo que eso evidentemente irritó mucho más a la ciudadanía. Y usted decía también que se habría manejado de otra manera. Así bien concretamente, ¿en qué se habría manejado distinto, usted cree, en el gobierno de la presidenta Bachelet? Yo creo que habría habido una invitación al diálogo identificando, sabiendo lo complicado que era, ¿no es cierto? Claro, porque estamos pensando ese día con la mitad del metro quemado. Claro, bueno, digo posterior a aquello, claro. ¿no? A canalización de un diálogo honesto, de un diálogo rápido, de búsqueda de unidad, de búsqueda de acuerdos, de buscar a los actores importantes de la ciudadanía en un intento de honesto de diálogo y de unidad, honesto, ¿no? Porque lo que siento que le pasa a este gobierno, y lo sigue haciendo lamentablemente hasta ahora, es que habla de la unidad o de la necesidad de acuerdos, pero en realidad no es consistente en su actuar. Mire, invita a la presidenta del Senado a un diálogo a la moneda, ¿no es cierto? Y la dejan hablando sola. Entonces, les traiciona un poquito su ADN, digo yo. Sí. Usted es candidata del Partido Socialista y no sabemos aún si va a ser la candidata de la Convergencia Social o no, pero va a llegar a la primaria del 4 de julio, ya sea por el Partido Socialista y por todo el bloque de Convergencia Social. Entonces mi pregunta es, su sector, que fue un sector que obviamente en la concertación, la nueva mayoría gobernaron 20 años, no 30, 20 años, por un lado, una experiencia de gobernabilidad la más importante, digamos, desde el retorno a la democracia. Por otro lado, cuando en las encuestas a la gente se le pregunta qué quiere después de la pandemia y después del estallido social, justamente son ideas de un Estado más grande, de protección social, de derechos sociales, que es el ideario de ese sector. Sin embargo, aparece marcando todos, incluida usted, muy bajo en las encuestas, no hay liderazgos nítidos y además hay una dispersión. ¿Por qué su sector dejó de ser atractivo? ¿Cuál es su lectura? ¿Dejó de ser atractivo para la mayoría? ¿Qué pasó ahí? Porque yo creo que hay una evaluación negativa en general de la clase política, de las instituciones políticas y específicamente de los partidos políticos. Porque estas deudas de dignidad que tenemos son tan profundas que creo que efectivamente las personas sienten, si estas personas son las que han estado a cargo durante todo este tiempo y así todos nos seguimos sintiendo como nos sentimos, está difícil poder creerles. Entonces, si bien es cierto, nadie marca mucho en las encuestas, lo que quiero decir, hay un sector que marca mucho menos todavía, ¿no es cierto?, que es el sector al que yo represento, yo estoy de acuerdo con aquello. Nadie de la clase política transversal, hoy día usted podría decir, va a ser la próxima persona que va a conducir los destinos del país. Está difícil eso, todavía no se ve. Y porque yo creo que hay un escepticismo muy fuerte de parte de la ciudadanía, con toda la clase política. Y eso se expresó en el 25 de octubre, votando la mayoría para que esta convención constituyente sea conformada por ciudadanos y ciudadanas principalmente, Claro, y no por políticos. No por el Parlamento. Entonces sí. es una señal muy clara. Por lo tanto, esto, como dicen, es un escenario que está abierto. Sí.
Se dice mucho que, claro, que lo que usted decía antes, que la presidenta Bachelet no pudo llevar a cabo lo que era su programa de gobierno. Pero, ¿cómo se explica entonces que haya ganado después Sebastián Piñera un gobierno de derecha con muchos votos, además, porque no fue una ganancia estrecha, digamos, fue bastante, muy importante? Entonces, ¿cómo se explica que la gente haya quedado con un gusto por mayores transformaciones y cambios, digamos, hacia un Estado más presente y, sin embargo, haya votado muy masivamente por la coalición opuesta? No sé si tengo la respuesta exacta a eso, que es bien complicado, y no sé si alguien la tiene del todo. Yo creo que más bien se van sumando explicaciones. Yo tiendo a pensar que me tocó estar justo en ese momento, de manera muy activa, a que la campaña de Sebastián Piñera en ese momento fue una campaña que manipuló mucho la información. ¿En qué Yo creo sentido? que instaló el miedo como un elemento muy central para controlar, digamos, opinión pública. O sea, hoy día a lo mejor con distancia no lo vemos tan relevante, pero la campaña sistemática sobre Como lo de Chilezuela, Chilezuela, ya. yo creo que fue una cosa muy, muy significativa. Y por otra parte, creo que abrazó aquellos elementos a última hora que le podían convenir y que reflejaban este espíritu transformador del gobierno de la presidenta Bachelet, como la gratuidad. Usted recuerda que ahí en una negociación con el senador Osandón, el senador Osandón le dice: yo lo apoyo, pero usted tiene que decirle que sí a la gratuidad, cuando nos habían negado todo, ¿no es cierto? Durante todo el tiempo de la negociación sobre gratuidad, la derecha no había sido muy activa apoyadora en eso. Entonces creo que fueron hábiles, por una parte, para captar lo que sucedía en la opinión pública, en la ciudadanía como especial sentir, y con este fuerte componente de jugar con el miedo de las personas. Esa es una explicación que yo me doy, que no digo que sea la explicación, pero es la que yo he dado, porque cuando siendo vocera, por otro lado me hago la autocrítica. Porque eso le iba a preguntar, ¿cuál es la autocrítica del sector? Pero yo me voy a hacer una autocrítica más personal, habiendo sido mejor todavía de comunicación política, ¿me entiende? Porque al mismo tiempo que había un discurso sobre la base de la emoción, que tenía que ver con el miedo y que es muy poderoso, por otra parte, mi lenguaje, o nuestro lenguaje de la comunicación gubernamental, era un lenguaje tremendamente de política pública, muy racional. Y no relacionado con las vidas de las personas. Necesariamente con cómo eso transformaba la vida de las personas y cómo eso se sentían. Esa es una autocrítica que yo me he hecho fuertemente. Quizá debimos ser mucho más capturadores de cómo la gratuidad le permitía a una niña o un joven, ¿no es cierto?, transformar su vida y la de su familia para siempre, habernos metido mucho más en esa identificación. Esto puede ser muy analítico y no necesariamente tan aceptado. Pero sabe que también hay otras interpretaciones, como por ejemplo que la centroizquierda abandonó a las clases medias, a las clases trabajadoras. Bueno, de hecho es un diagnóstico, por ejemplo, de Michael Sandel para las centroizquierdas globales, no solamente en Chile. Pero en Chile hay hartos analistas que dicen, bueno, acá la clase media, digamos, quedó como desprotegida, la que no recibe ni beneficios o ayudas estatales, pero a la vez también la vida se le hace demasiado cuesta arriba, y quedó como en un momento en que el discurso de Sebastián Piñera a favor del emprendimiento, a favor de, en el fondo, una economía con mayores empleos, sí les hizo sentido. ¿Le encuentra algo de razón a ese raciocinio? Sí, yo creo que tiene, por supuesto. Imagínese Sandel, ¿qué le voy a decir yo a él? Yo le encuentro razón, mucha razón en eso, y creo que hay un abandono. De hecho, nos hemos planteado al interior del Partido Socialista y las bases socialistas, que son mucho más lúcidas muchas veces en sus análisis, nos han planteado, es cuánto hablamos de trabajadores y trabajadoras nosotros, en realidad, en nuestro discurso, ¿no? Cuánto realmente incorporamos el valor del trabajo en nuestra conversación, y en nuestro programa político y en nuestros planteamientos. Y yo creo que justamente este Chile de hoy requiere de una revalorización de la dignidad del trabajo, muy en la línea de lo que Sandel plantea. Yo la comparto absolutamente. Yo obviamente tengo una cercanía más intuitiva con lo que él dice, en el sentido siguiente: yo creo que nadie puede plantear que las cosas que ha logrado en su vida ha sido por sí misma. Y creo que eso es muy relevante entender, porque tiene que ver con una cosa de humildad también, pero al mismo tiempo de reconocimiento de los otros como necesarios para que todos podamos vivir y nos pueda pasar, no sé, desde el profesor y profesora de la básica hasta, no sé, todo lo que te genera la oportunidad en la vida de ser quien tú eres. Yo creo que hay y en ese sentido me parece que no hemos tenido no solo un discurso, sino que acciones claras para valorizar
esa dimensión de la dignidad del trabajo. Y usted como candidata, ¿qué piensa ofrecerle a ese electorado, podríamos llamar de clase media o de clase trabajadora, de centro, que se inclinó por Sebastián Piñera en esta ocasión y quizá va a hacerlo por ejemplo, Joaquín Lavín, que es el que encabeza obviamente las encuestas de parte de la coalición gobernante, con un discurso además socialdemócrata, digamos, según su definición, tratando justamente de dar un mensaje social? ¿Cómo sería, cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué ese electorado que ya dejó de votar por la centroizquierda podría volver a sentir que es su sector? Bueno, porque después de que eligieron a Piñera, vino el estallido social, que es un hecho, digamos, un punto crítico en la historia de cambio, y porque después vino la pandemia. Y evidentemente dejó al descubierto la fragilidad del Estado para poder hacerse cargo de las principales necesidades de la gente. Entonces, este es otro Chile al que dejamos el 2018, incluso al Chile que ganó Sebastián Piñera, y donde hay unas lecciones y donde hay también unos darse cuenta de que es importante un Estado presente, protector, y el ofrecimiento, de alguna manera el compromiso, es construir un Estado social de derechos, que es lo que se ha conversado, ¿no es cierto?, a propósito del proceso constituyente, pero que ya el próximo gobierno pueda tener un sello de una agenda social y productiva importante, porque vamos a estar recuperándonos después de una pandemia tremenda, con una crisis económica Claro, con fundamental, muy alto desempleo. con un alto desempleo femenino, que nos ha demostrado además esta pandemia la enorme brecha digital que hay, cómo afecta eso diferenciadamente, el impacto diferenciado entre hombres y mujeres. Entonces hay que hacer una política activa para poder compensar, para poder achicar o eliminar brechas que hoy Sí. día existen. Pero los candidatos de Chile Vamos han tendido muchos de ellos hacia el centro. O sea, de hecho, el discurso de la derecha social, como se llama la de Mario Desbordes, el mismo discurso de Joaquín Lavín, van en esa línea, ¿no? Entonces, la pregunta para ustedes, ¿cuál es el proyecto de digamos, de un socialismo democrático, como ha definido usted hoy día, que le haga sentido a las personas, versus un proyecto desde la derecha que está planteando esto, que no es el mismo de antes, ese discurso, y por otro lado tiene el alcalde Jadwe con un discurso más a la izquierda, obviamente, de realmente muchísimo más Estado como proyecto digamos, hacia el electorado? Bueno, yo creo que hay un tema de equilibrio que hay que saber transmitir y poder transmitir respecto de cuál es el rol que le compete a cada gente, ¿no? Cuál es el rol que le compete al Estado, cuál es el rol que le compete a las familias, cuál es el rol que le compete al mercado para que podamos satisfacer nuestras necesidades y garantizar derechos. Y eso el socialismo democrático lo ha demostrado no solo en nuestra propia historia, sino que también en el mundo, que logra establecer ese equilibrio de una manera que permita un desarrollo más equilibrado. En el caso de la derecha hay mucho de discurso, ¿no? ¿No le parece real ese Lo cambio? claro, habría que ver los mecanismos que ellos establecen o los métodos, las formas, cómo llegan a ese mayor involucramiento con lo social, esta agenda social que ellos plantean. Siempre es una agenda social, disculpando lo coloquial, pero con una letra chica que termina fragilizando el Estado, disminuyendo prestaciones sociales. Lo vemos en los municipios que están a cargo de la derecha, lo vemos en este mismo gobierno, donde uno se da cuenta a través de la ley de presupuesto, cómo se disminuyen espacios importantes justamente de programas sociales que están para proteger. Entonces creo que hay evidencia para demostrar cuál es la tradición de los sectores políticos en torno a esta garantía de justamente satisfacción de derechos. Muy brevemente, ¿le reconoce algo positivo al gobierno de Sebastián Piñera? Sí, por supuesto ¿Qué? que sí. Bueno, en el contexto de pandemia le reconozco el que tengamos vacunas y que seamos uno de los pocos países del mundo que tengamos este nivel, digamos, de vacunación. Yo creo que eso hay que reconocerlo en Sí, cualquier entiendo, parte. al día de hoy somos terceros No, y en eso el realmente es mundo. notable. O sea, de verdad creo que es muy importante y al mismo tiempo una red de atención en salud muy importante que ha permitido que en tiempo récord se vacune a mucha gente. Eso habla de una dotación muy poderosa que tiene Chile, trabajadores y trabajadoras de la salud. Al mismo tiempo le reconozco también en el manejo de la pandemia que pudieron reconvertir rápidamente camas, Ujú. que O sea, pudieron... la fusión, digamos, la integración La- entre el sector Exacto, privado y contar con público. ventiladores, yo creo que eso también segurizó, aun cuando, como tendencia, todo se instaló en el nivel terciario, en el nivel de rehabilitación y se desprotegió el nivel primario de atención, que a lo mejor habría, si hubiese tenido un rol mucho más importante al inicio, habríamos controlado el contagio también de mejor manera. Pero bueno, hay otros factores que podría yo seguir enumerando que son más bien críticos del manejo de la pandemia, pero usted me preguntaba Sí, por las cosas sí. positivas para no contestarle lo otro. Y creo que la imprescriptibilidad de los delitos contra niños y niñas me parece que es algo también muy importante que hay que reconocer.
¿Quién es el mejor ministro o ministra de Sebastián Piñera? A mí me gusta mucho Carla Rubilar. Siempre me ha gustado, la encuentro una ministra muy dialogante. Tuvimos una muy buena relación cuando ella estaba en el Parlamento. Creo que representa esa derecha democrática, constructiva. Tengo una muy buena impresión de Carla. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Espérennos, ya volvemos con más influyentes y con la candidata presidencial Paula Narváez. Espérenos. Ya estamos de vuelta en Influyentes acá en CNN Chile desde el Hotel Hyatt Centric y seguimos conversando con Paula Narváez, candidata presidencial del Partido Socialista. Paula, usted dijo en Mentiras Verdaderas esta semana que iba a hacer un llamado a toda al centro y a la izquierda a ponerse de acuerdo porque está en esta idea de crear primero un acuerdo programático y después tratar de lograr la unidad, que ha sido esquiva y de hecho la cantidad de listas que hay para la Convención Constitucional reflejan, digamos, lo difícil que es esa tarea y lo fracasada que ha resultado hasta ahora. Exactamente, ¿a qué va a llamar? ¿Cuáles son los pilares de ese acuerdo programático donde usted cree que hay ese espacio de convergencia? Bueno, yo efectivamente lo que vamos a hacer desde nuestro equipo programático es hacer una convocatoria a aquellas candidaturas del centro de la izquierda que hoy día están evidentemente, ¿no es cierto?, abiertamente como candidatos y candidatas, para que podamos analizar ciertos temas que creemos compartimos. Uno de ellos tiene que ver con la recuperación post-pandemia. Ya. ¿No? O sea, un acuerdo económico, que también social. tiene que ver con lo económico, Ya. o sea, porque no podemos no hacernos cargo de esa realidad que nos va a tocar. Sí. Entonces, un acuerdo post-pandemia que tenga ciertos ejes, como por ejemplo la reactivación del empleo, con un fuerte componente de género, de mujeres, que también podamos promover a partir de eso un sistema nacional de cuidados que contribuya a activar la economía. Ahí Ya. tenemos incluso hartas recomendaciones internacionales de la CEPAL, de ONU Mujeres, que podemos aprovechar y creo que nos puede unir perfectamente al centro y la izquierda una idea como esa. Ujú. Por otra parte, Pero remunerar el cuidado, o sea, remunerar a aquellas personas que se dedican al cuidado, especialmente de niños y de ancianos, crear un sistema en el cual el Estado se haga cargo de eso, ¿cómo más? puede ser un sistema mixto, Ya. podemos partir con un sistema que probablemente va a ser gradual, pero que tiene que ver con las principales dimensiones del cuidado, niños, niñas, adultos mayores, también por supuesto personas con alguna enfermedad o discapacidad que requieren de cierta atención y que por lo tanto van a significar claramente un gasto desde el Estado, ¿no es cierto?, para poder tener y proveer de esos servicios, al mismo tiempo que la capacitación de cuidadores y cuidadoras. Y es por eso que se genera un espacio también de activación de empleo, de buena calidad, con protección social. Tenemos que analizar. Por otra parte, yo estoy promoviendo fuertemente una renta básica universal. Universal, sí. Pero- ¿Para todos los chilenos y chilenas o para los sectores, el 80% más vulnerable? Porque hay diferencias en los Eso proyectos. lo estamos estudiando Ya. todavía, Paula, porque efectivamente en el mundo algunas experiencias hablan de toda la población. Pero nosotros tenemos que ser realistas de acuerdo a nuestras posibilidades, pero sí podemos plantearlo progresivo. Y podríamos plantearnos algo que pudiera estar en régimen en 10 años, una década, pero pudiéramos partir también en esta lógica de los cuidados con mujeres, por ejemplo, que les entregaron una protección de ingreso, una suerte de piso. Pero eso se está modelando, se está discutiendo, los y las economistas de este Sí, sector ¿cómo se tienen financia? sus Dos preguntas diferencias. sobre eso, que es un Bueno, proyecto que hoy día en el mundo se está discutiendo mucho, el ingreso básico Sí. universal, justamente porque por la pandemia hasta Donald Trump mandó cheques, digamos, a toda la Sí, po. población. Primero, ¿cómo se financia eso? Con rentas generales, impuestos nuevos, exenciones tributarias que no han sido analizadas. Y segundo, ¿cómo se logra que eso no desincentive el empleo formal? Porque en el fondo habría entonces un incentivo, digamos, indirecto a que las personas no dijeran que están trabajando, no sean contratadas para recibir este ingreso básico universal. son parte de los cuestionamientos que existen a este modelo, Ujú. pero por una parte, a ver, yo creo que también hay bastante consenso en torno a la necesidad de una reforma tributaria para poder financiar lo que va a significar tener un Estado social de derechos. Ujú. Entonces, también es algo que se está analizando en el equipo económico, que lo están analizando todas las candidaturas y por lo tanto creo que también es un espacio en el que podemos ponernos de Claro. acuerdo. Y sobre todo discutir cuál es el momento, ¿Cuál es el porque momento? obviamente
con una, digamos, una contracción económica post-pandémica o pandémica, porque todavía no hemos salido de la pandemia, se hace más difícil hablar del tema impositivo. Sí, pero no hay Sí. que tenerle miedo Ya. a hablar del tema impositivo, porque yo creo que después de esta pandemia hay un aprendizaje generalizado. Hay un aprendizaje del Estado, pero también hay un aprendizaje del sector privado. Recordemos que ya con el estallido social, el sector privado dio algunas señales bien interesantes de hacerse cargo de las desigualdades. Muchas empresas de manera voluntaria, sin necesidad de ley, mejoraron ingresos, mejoraron salarios, por ejemplo. Con esa toma de conciencia, yo creo que es interesante que podamos avanzar también. ¿Usted ha tendido puentes con el sector privado, con empresarios, con gremios que son poderosos e importantes? No aún, pero estoy absolutamente disponible y Ya. quisiera hacerlo. Ya. Me parece muy importante tener una conversación con todos los gremios, porque aquí en Chile todos nos necesitamos, sobre todo en este momento que estamos viviendo. Y por lo tanto, el discutir una reforma tributaria no puede ser un tema tabú, no puede ser un tema de asustarnos, porque esto pudiera, obviamente, Espantar inversiones. y no dinamizar la economía, etcétera. Pero sí creo también que el Estado va a tener un rol de reactivación económica verde, esperamos, ¿no es cierto?, para los 2 primeros años post pandemia, que ya pueden iniciarse a partir del 2021 y el próximo 2022, donde creo que tiene que haber un gasto fiscal importante en materia de generación de empleo también. O sea, esto es una cosa combinada. Por eso creo que hay que sentarse en la mesa y conversar. Hay otro elemento que creo que es importante de mínimo común, que tiene que ver con lo que se está discutiendo estos días, que es la famosa reforma previsional, que ya a estas alturas parece un tema... Sí, ha dicho, digamos, estos días, no le parece tan buena la propuesta del gobierno. Por otro lado, hay otros, no muchos, pero hay otras personas que dicen, bueno, pero es la manera de subir inmediatamente las pensiones o dársela a 500.000 personas que no la tienen o subírsela inmediatamente a muchas personas que no pueden esperar, digamos, que un nuevo gobierno se instale o que la convención defina nuevas cosas, o sea que la necesidad es hoy. ¿Usted no cree que es mucho mejor que lo que hay hoy día y en ese sentido, digamos, sería bueno negociar y sacarlo ahora? Pero con el pilar de seguridad social, que se está hablando de un 6% extra de cotización, también se pueden mejorar las pensiones. Entonces, más bien tiene que ver con cómo se define esa división de ese 6% adicional. Claro, pero digamos el proyecto que como lo dejó el senador Letelier, borrando, digamos, partes de como está presentado, digamos, por el senador Letelier, ¿usted está de acuerdo con eso? O sea, está mucho más cercana esa propuesta a la propuesta que hizo anoche, o sea, De 3 y 3, hace sí. unas noches, Sí. perdón, el presidente Sí. Sebastián Piñera de 3 y 3, porque significa además seguir entregándole Pero recursos estaría a la dispuesta, AFP. digamos, si le tocara a usted fuera parlamentaria y le tocara votar, estaría llana a analizar si fuera un 6% todo a, Sí. A solidaridad Por e intrageneracional. Por supuesto que sí, eso es muy parecido a la propuesta del último proyecto de ley de la presidenta Bachelet también. Pero al mismo tiempo creo que hay que avanzar desde el punto de vista de las pensiones también en el marco de esta renta básica universal a una pensión básica universal. Entonces, Y bueno, eso es lo que en la propuesta presidencial, perdón, estaba, es, digamos, una pensión básica universal en la práctica para todos aquellos y aquellas que hubieran cotizado 30 años o estuvieran 10 años en este, digamos, nuevo ente colectivo. sí, bueno, mire, yo creo que hay que analizar las propuestas que hay sobre la mesa. Lo que sí creo que es importante, y por eso, porque esto partía de la conversación con las otras candidaturas. Claro, ¿cuál es aquí está llamando usted acuerdos en distintos puntos? Y este Sí. es un punto en el que tenemos que Ya. tener acuerdo de una vez para realmente tener un pilar de seguridad social y no este sistema de pensiones que es tan, digamos, precario y que no entrega buenas pensiones. En este acuerdo programático al que usted llamó y que irían sumándose las distintas candidaturas del sector, usted dice de centro y de izquierda, ¿y eso incluye al Partido Comunista y el Frente Amplio o Por no? supuesto, sin exclusión. Ya, o sea, digamos, los van a llamar también A a la todo el gente del arco. Partido Comunista y del Frente Amplio, Claro. y después que esté claro el acuerdo, cada uno verá si sigue o no. Si el mecanismo para llegar a esa unidad es una primaria amplia o Ya, no. o sea, en el fondo, como decir que cada uno muestre sus cartas, Pongámonos. de en qué creen, y de ahí ver después si van o no van juntos. Me falta un elemento Sí. que es el tema de los derechos humanos. Ya, ¿cuál Yo creo cuál que es sería la otro- propuesta? Bueno, la propuesta es cómo nos hacemos cargo de lo ocurrido recientemente en materia de derechos humanos para justamente honrar este principio de no repetición, pero también de verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Cuáles son las propuestas que tenemos en torno a esto? Porque creo que teniendo esta herida abierta, Chile no va a poder avanzar. Sí, usted decía que no había que tenerle miedo a refundar Carabineros, que fue algo que provocó, digamos, una frase justamente de la ministra Rubila que provocó muchas críticas dentro de Carabineros. Entonces la pregunta es, ¿cómo se refunda una institución y a la vez se le da el piso para operar mínimo a una institución que está en una crisis
generada muy, digamos, de manera significativa por los altos mandos, como los casos, digamos, famosos de corrupción, etcétera, no por los carabineros que están en la calle arriesgando su vida día a día, digamos, con unos sueldos bastante bajos. ¿Cómo se le da piso para que hagan su trabajo, pero a la vez se refunda? ¿Cómo se logra eso? Y relacionado con eso, ¿cuál es la propuesta que no veo en este acuerdo programático sobre la violencia? La violencia, digo, la violencia cotidiana que hay en Portonazo, la violencia que hay en las calles, las balaceras, en fin, y por supuesto la violencia en la Araucanía. Bueno, me parece que es muy importante primero considerar que la inacción respecto de Carabineros hoy día es lo más, o sea, es lo peor que puede pasar. Por varios Porque gobiernos anteriores. Sí, pero especialmente de haber llegado a este diagnóstico hoy día de que esta situación no da para más y por lo tanto cerrarse a la necesidad de tener que discutir que tiene que haber un cambio de fondo. Y ese cambio de fondo es para la estabilidad democrática, para la fe pública, para que funcione la legitimidad, ¿no es cierto?, de la fuerza pública, pero además es para ellos mismos. Entonces, lo que a mí me preocupa de la negligencia o inacción del gobierno es, de alguna manera, no prevenir el daño que se está haciendo profundamente también a la propia institución de Carabineros. Claro que es complejo cuando una institución que tiene que seguir funcionando hay que al mismo tiempo transformarla o cambiarla totalmente, porque hemos hablado de una nueva policía para un nuevo Chile. Pero por eso es que se pueden tomar medidas de carácter transitorio. ¿Cómo cuáles, por Como ejemplo? la intervención civil. Ya. Como la intervención civil de procedimientos, que permita entonces que Carabineros maneje estos enormes o exacerbados niveles de autonomía y la autoridad civil pudiese tener un mayor control de los procedimientos. Pero supuestamente el ministro del Interior, el subsecretario del Interior, tienen ese control pero no o ese mandato. Pero lo que hemos visto en la práctica es que eso no ocurre. ¿Y qué pasó en el gobierno de la presidenta Bachelet con Carabineros? O sea, porque también, claro, cuando se analiza esto, uno dice, esto no es un problema solo de este gobierno. Carabineros, como han dicho muchos senadores de su propio partido, se manda solo, entre comillas, o vienen estos diagnósticos, digamos, de decir, no tiene suficiente control civil y eso ha permitido también que pasen. Yo creo que esto es un tema de carácter acumulativo, Paula. Yo creo que no podemos ponernos aquí a tratar de tapar el sol con un dedo. Pero gobernar significa hacernos cargo de todo, también de lo que uno hereda, ¿no? Con luces y sombras, de lo bueno y lo malo, y por lo tanto no creo que debiéramos tener complejo en admitir que aquí hubo gradualmente, progresivamente, una acumulación de problemas y que esta autonomía exacerbada ha llegado de alguna manera a un punto que pone en riesgo la seguridad de las personas al mismo tiempo. Esa es la paradoja. Sí, y desde antes, desde su experiencia como ministra, ¿se veía esto que venir, digamos, algo así en Carabineros? O sea, ¿había esta sensación? A ver, yo no era una autoridad que estuviera directamente, o sea, no era mi competencia directa. No creo que haya habido un análisis tan pormenorizado. Realmente creo que las situaciones que han ido ocurriendo con Carabineros también han ido sorprendiendo. Lo digo bien honestamente. Creo que es muy grave lo que está pasando y probablemente muchas cosas estaban incubándose desde hace mucho tiempo, claramente. Ahora, ¿y qué pasa con la violencia? Le digo, ¿dónde está el proyecto común al cual quieren llegar de control de la violencia? Digo, porque obviamente me imagino que usted cuando ve, no sé, lo que pasa los viernes, en que queda destruido el barrio Las Tarrias, en que queda, digamos, supongo que usted en un gobierno no pensará que eso está bien que pase, ¿no? Y que todas esas personas, digamos, se queden sin sus locales, tengan que cerrar sus tiendas o todo lo que está pasando en el centro con personas que están realmente quemando paraderos de micro, en fin. Es tremendo, por supuesto, pero no podemos tener un análisis simple de esto. Primero hay que rechazar la violencia porque creo que hay que hacer esa declaración. Sí, y usted en eso es categórica. Y yo soy categórica, o sea, creo que evidentemente uno nunca puede estar a favor de la violencia como un mecanismo de resolución de problemas de ningún tipo. Eso obviamente. Pero el Estado es el primero en que tiene que cumplir con un rol de ejemplo en esto. Y lamentablemente cuando se produce una herida como la que tenemos, a propósito de las violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir del 18 de octubre, con además nuestra propia historia reciente de violación a los derechos humanos, aquí tenemos como país una grieta. Y por lo tanto, cualquier cosa que hagamos desde ahí puede incentivar, gatillar, incluso dar una señal de que la violencia de vuelta es una respuesta. Claro. Y eso es muy complicado. Claro. ¿Y usted cree que toda la oposición ha sido igual de categórica en condenar la violencia? Yo he visto a todos condenando la violencia. Lo que pasa es que creo que cuando uno se abre al análisis, no he visto a nadie diciendo, no, mire, la violencia no es importante. O sea, no, yo creo que de verdad... Pero justificando. No sé si es justificando o es analizando, Paula,
cómo ocurren los hechos, cómo es que llegamos a un punto como ese, cómo se deslegitima cualquier acción para evitar la violencia, si es el propio Estado el que ejerce violencia. Yo creo que ese es un punto muy, muy relevante para nuestra propia estabilidad, democrática. Yo lo considero central. Y para eso es que nos tenemos que poner de acuerdo también en cómo vamos a llevar adelante las medidas de verdad, justicia y reparación. Y no repetición, vuelvo a decir. Bueno, yo quiero preguntarle a usted, si usted logra hacer este acuerdo programático y concurren, digamos, todos, ¿usted ve entonces posible una primaria de toda la oposición? Sería buenísimo Ya. eso. En ese sentido, digamos, por qué la gente tendría que votar por usted, por ejemplo, en esa primaria y no por el alcalde Jadwe? ¿Qué separa al socialismo democrático del Partido Comunista, por ejemplo? Bueno, yo creo que tenemos tradiciones políticas distintas, tenemos una mirada, yo le hablaba de estos equilibrios hace un momento atrás, que claramente son diferentes, porque pertenecemos a culturas políticas distintas y también a ideologías distintas, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, haciéndose muy, muy difícil ser autorreferente, vuelvo a decir. Yo creo que hay un Chile hoy día que de alguna manera exige un liderazgo horizontal, un liderazgo mucho menos, bueno, va a resultar obvio lo que voy a decir, vertical, sí. En el sentido de que no hay alguien iluminado que venga con una capa a resolver. ¿Y le parece más de ese tipo el liderazgo del alcalde Jadwe? Son liderazgos más tradicionales, más verticales, sí. Más Usted dijo que era machista, de hecho, sí. Y eso tiene que ver con una forma de ejercer, ¿no es cierto? El poder y ejercer el liderazgo, que me parece que son distintos. Sí. Yo creo que el hecho de venir de región es otro elemento muy importante para un país tan diverso como este territorialmente hablando. Sí, usted también ha hablado mucho, o el socialismo democrático, de la gobernabilidad, ¿no? O sea, como este proyecto de hacer las grandes transformaciones que se requieren, pero a la vez brindando gobernabilidad. Exactamente eso es un límite con el Partido Comunista y con sectores del Frente Amplio, es decir, ofrece más gobernabilidad porque usted como candidata. Depende, porque si logramos una alianza de gobierno y estamos todos en eso, la gobernabilidad la podemos dar entre todos. De hecho, ya gobernamos con el Partido Comunista y hubo gobernabilidad, ¿no? Entonces no pondría claro, pero la coalición se acabó. No digamos, pondría, pero no por razones de no gobernabilidad. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, no pondría ahí como una línea que cortara, ¿no es cierto?, las diferencias. No me parece a mí que eso sea realista. Sí, usted dijo de la candidata Jimena Rincón de la democracia cristiana que la encontraba conservadora, más conservadora que usted. No sé cómo le habrá caído a ella eso, pero ¿usted cree que ella, porque ella ha dicho que ella tiene sus posturas, por ejemplo, respecto al tema del aborto, pero que, bueno, está dispuesta a un diálogo, no de cambiar de opinión, pero que, bueno, ¿usted cree que la DC de hoy, tal como la DC es hoy día, digamos, post estallido, post pandemia, es un socio con el que para usted es esencial que esté en su coalición de gobierno si resulta electa? Absolutamente. Ya. Yo creo que la democracia cristiana es muy relevante. Hay sectores, además de la democracia cristiana, tremendamente progresistas en temas que se le llaman o se les suelen llamar valóricos. Uh-huh. Y creo que han hecho un aporte muy importante a la gobernabilidad de Chile. Por tanto, yo planteo la idea de que los cambios que necesitamos llevar adelante, las transformaciones que necesitamos llevar adelante, son tan enormes que necesitamos la mayoría. Y esa mayoría se construye con la democracia cristiana también. Nos queda un poquito más de un mes para la elección de convencionales, de gobernadores, de alcaldes. Y salió un análisis de Pepe Out diciendo que por la dispersión de listas de la oposición justamente la derecha iba a sacar un 43% de los votos. ¿Usted cree que ese análisis es realista, le hace sentido y cómo se lo toma, digamos? Porque eso va a significar, obviamente, va a tener muchas consecuencias de cara a lo que se va a poder lograr desde la unidad constituyente, que es su sector en la nueva constitución. Bueno, esperemos que en realidad se expresen en ese día en las urnas, en la Convención Constituyente, esa mayoría de Chile que reclama, ¿no es cierto?, una presencia mucho mayor, más ciudadana, de derechos sociales al mismo tiempo, que yo creo que es lo que es como la raíz del estallido social. Yo espero que eso pase y que va de alguna manera en un camino paralelo al acuerdo electoral. Entonces yo espero que no hubo acuerdo electoral, pero que sí haya acuerdo de propósito. Y esperaría, por lo tanto, que eso se lograra en la Convención Constituyente, más allá de las dificultades electorales, quiero decir, ¿no? Va a ser difícil. Yo no digo que esto sea un proceso que esté resuelto, que esté acabado. Es muy complicado, pero soy optimista de pensar de que ese día la ciudadanía se va a expresar
identificándose con lo que hoy día Chile reclama y necesita. Yo sé que usted ha dicho acá que no se va a meter en el tema de la primaria, si va a haber primaria o no con el PPD. El PR ya dijo que no, digamos, pero con el PPD. Pero la pregunta es, si usted fuera la decisión suya, solo dependiera de usted, ¿usted cree que es más lógico hacer una primaria con el PPD y que entre Heraldo Muñoz y usted haya un candidato en la primaria legal del 4 de julio? Es que yo creo que eso efectivamente, como idea, y entiendo que estaba en la raíz de la decisión, fortalece a un núcleo político, a un sector político que es el socialismo democrático del que hablamos, y que además responde no solo a una tradición histórica de que así se han hecho siempre las cosas, sino que además tiene que ver con que contribuyamos en algo a disminuir este nivel de fragmentación que tenemos, poniéndonos de acuerdo entre dos partidos primos hermanos, como somos con el PPD. Pero si eso no ocurre, Paula, yo no tengo ningún problema de ir a una primaria con todos y todas en julio. No hemos hablado de la expresidenta Bachelet, que yo sé que le preguntan casi siempre de esto. Esto del dedazo, de que a usted le eligió ella, que en el fondo debajo de eso está la idea de decir, bueno, a quien ella hubiera elegido, en el fondo habría sido la candidata presidencial. ¿Cómo se lo tomó usted? Y de todo el fuego que ha recibido fuego de adversario, pero también fuego amigo. ¿Hay algo que le haya dolido de todo esto? No, yo me lo tomo con mucha calma. Me lo tomo con mucha calma porque además entiendo lo que nos pasa a las mujeres en política, que de alguna manera la descalificación, ¿no es cierto?, es una práctica habitual con las mujeres, sí. ¿no? Por lo tanto, lo leo desde ahí, lo entiendo desde ahí, no me siento para nada identificada con esa explicación que se ha dado. Me honra absolutamente que la presidenta haya firmado esa carta, creo que es consistente con Antes de eso, ¿no habló con usted, digamos? No. O sea, ¿usted solo supo de su apoyo cuando firmó la carta? Ella ya había firmado la carta cuando yo supe. No hubo una conversación previa de que ella le dijera, hoy creo que serías una buena candidata presidencial. Ya. No, y después ella, lo que he leído yo es que ella está en Chile, digamos, hace unos meses. ¿Ha hablado con ella? He hablado con ella en un par de oportunidades. ¿Y qué consejos le ha dado? ¿Qué es importante? ¿Qué le ha transmitido de cara a lo que está pasando En realidad, fueron dos conversaciones. La primera conversación, bueno, yo no tiendo a contar mis conversaciones con la presidenta Bachelet, pero en este caso solo decir que la primera conversación fue porque me contó que había firmado la carta y las razones por las cuales la había firmado. Y y para ponernos un poco al día de cosas, digamos, de nuestras vidas, muy rápidamente, muy cordialmente. Y en una segunda oportunidad también una conversación de carácter absolutamente coloquial y muy poco política, diría yo. Más bien una conversación muy humana. Pero ella es una gran política, digamos. Sí, pero más bien fue una conversación humana en el sentido de saber cómo yo me estaba sintiendo, ¿no? Ya. Y en términos políticos, ¿le ha dado, digamos, algún consejo importante de cómo está leyendo Chile? No, ninguno, absolutamente nada. No. Ahora, usted ha dicho que obviamente usted es otra persona, que sería un gobierno distinto porque el momento es distinto, pero ¿en qué realmente sería distinto su gobierno si resultara electa de lo que fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet? Es que la distinción la da el propio contexto, el propio país es el que hace la diferencia y el gobierno se tiene en su propuesta que adaptar a esa realidad. Hoy día, por ejemplo, el plantearnos gradualidades en ciertos aspectos de la vida de las personas resulta imposible. Pensiones, por ejemplo. Mejoramiento en condiciones de acceso a la salud resulta imposible. Reactivación de empleo con enfoque de género. Tema de cuidados. O sea, son temas que hoy día llegaron para instalarse y que tienen que ver con el Chile actual, con este Chile. Y además yo me he planteado un programa de gobierno de construirlo con la propia gente, de abajo hacia arriba. Entonces digo esto porque es muy importante estar abierta a los contenidos que de ahí surjan, por supuesto con una responsabilidad de lo que se puede hacer en 4 años, evidentemente. Entonces, insisto en que esa diferencia está dada, no solo porque además yo soy una persona distinta, que tiene una propia trayectoria y tiene, como ya he dado, ciertas características que creo hacen esa diferencia, sino que porque el país es otro. Usted dice que no está preocupada de no marcar mucho en las encuestas, pero se dice que en el Partido Socialista están preocupados de esto, de que su candidatura no prenda. ¿Usted cómo lo ve eso? ¿Qué plazo se ha puesto? O sea, ¿cuál es su cronograma hasta el punto de decir, bueno, hasta este día yo voy a seguir analizando la realidad o voy a apoyar a otro candidato o usted va hasta el final? A ver, si están preocupados no me lo han dicho. Ya, nadie en el Partido Socialista le ha dicho que está preocupado por las encuestas. Sería interesante que partieran por decírmelo. Sí. Yo no estoy preocupada, aunque las miro, las veo, las leo.
Porque claro, tenemos poquito tiempo estando. Hay personas que llevan 2 años de candidatos o candidatas. Hay personas que tienen una visibilidad pública porque tienen un cargo público. Es Bueno, más, con los alcaldes, claro, por y ejemplo. la senadora, Claro, por ejemplo, sí. ¿no? Tienen un cargo, están permanentemente en la opinión pública. No es mi caso, yo no he estado alejada de esa vida pública, estoy recién instalada hace poquito tiempo, y así es que, bueno, esperemos que eso vaya revirtiéndose, el nivel de conocimiento vaya aumentando, iremos analizando momento a momento, con calma. Y por último, entre los analistas que digamos que analizan su candidatura dicen no, realmente ella para superar esto tiene que matar a la madre, digo comillas, porque no es una frase mía ni que usaría, digamos, pero freudianamente me imagino de que tiene que separarse del legado de la presidenta Bachelet para constituir una candidatura propia, digamos más. ¿Usted qué piensa de eso? Pienso que son puras categorías que no sirven para nada. ¿Ya? Pienso que la vida es mucho más sencilla y simple, también en política. Creo que hay que hacerse cargo del presente, tener claro cuál es la responsabilidad que uno tiene y no quedarse empantanada en esos análisis que en realidad yo creo que son interesantes para los programas de comentario político, puede ser, pero que no reflejan la realidad. Uno se hace cargo de su historia con honestidad, aprende de esa historia para poder avanzar. Paula Narváez, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Influyentes. Muchas gracias, Paula. Y ustedes nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Influyentes en CNN Chile. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.